de revisar los materiales que les compartimos. Por favor, cualquier duda, levanten la mano y con gusto les respondo o bien coloquen sus dudas en el chat. Bueno, pues ahora para iniciar, vamos por favor a definir qué entendieron ustedes por diseño arquitectónico y cuál es la diferencia con el diseño metodológico. ¿Qué es lo que habitualmente ustedes habían utilizado? ¿Quién dice yo? Yo, Clarisa. Adelante, adelante, Clarisa. Sí, buen día. Yo estuve leyendo y también vi el video. Lo que entendí por diseño arquitectónico es que se consta de 3 elementos, que es, perdón, es el estado basal del paciente o pues bien de lo que se va a estudiar, donde se ve todo el trasfondo, ¿no? Factores que influyen en el resultado del, perdón, del estudio. Y posterior, pues la maniobra, ya sea observacional o experimental. Y ya por último, pues el desenlace, donde el resultado nos va a decir si fue el esperado o no, de acuerdo pues Ok, a la maniobra. Y pues el método, ese es respecto al arquitectónico, ¿no? Donde el arquitectónico también viene de procesos, que es como para comprobar pruebas diagnósticas, contrastarlas con un gol estándar, por ejemplo. Y ok, en el metodológico, pues ya son diseños como por ejemplo casos, controles, corte, donde esos diseños metodológicos son los más comunes, los que utilizamos habitualmente. Y podemos utilizar uno de esos diseños para contestar nuestra pregunta de investigación utilizando pues un diseño arquitectónico, por ejemplo, también mencionó. oh, perfecto. Gracias, Clarisa. Disculpe porque ando agripadita. No te preocupes. Gracias. Gracias, Clarisa. Entonces, ya nos comentó Clarisa dos aspectos importantes. Uno de ellos es que vamos a responder una pregunta de investigación y la vamos a hacer utilizando el diseño arquitectónico, pero también de forma complementaria vamos a utilizar el diseño metodológico. Y nosotros en este diplomado nos vamos a enfocar en la investigación clínica, que da respuesta a preguntas de investigación que surgen de una necesidad en la clínica y se va a poder aplicar a estos pacientes. Entonces, eso es en lo que nos vamos a enfocar en este diplomado. Ahora, cuando ustedes tienen una pregunta de investigación, el enfoque que ustedes conocen y el que han manejado a lo largo de su formación ha sido el enfoque metodológico. Pero la propuesta de este diplomado es acercarnos también a partir del diseño arquitectónico, que nos da elementos para considerar una multiplicidad de variables que el diseño metodológico no tomaría en cuenta. Entonces, el diseño metodológico simplemente es cómo se va a responder la pregunta de investigación, clasifica los estudios de acuerdo a la calidad y la calidad está dada por qué tanto los diferentes tipos de estudio están libres de sesgos. Entonces, un ensayo clínico sería el estudio que si está bien diseñado es el que menos probabilidad tiene de tener algún sesgo en comparación con la encuesta transversal. Entonces, eso es lo que hace el enfoque metodológico, pero el arquitectónico nos permite considerar no solo el efecto de la maniobra sobre el desenlace, sino también variables que están presentes desde el estado basal, maniobras periféricas y, bueno, aspectos de calidad del desenlace. Entonces, no son excluyentes, no es que solo nos vayamos a enfocar en el arquitectónico y dejemos de lado el metodológico. Y finalmente tenemos este enfoque por objetivo, que de acuerdo a su pregunta y al aspecto de la clínica que vaya a evaluar, entonces podrá ser enfocado en mejorar el diagnóstico, el pronóstico o el tratamiento.
Entonces, de acuerdo al diseño arquitectónico, vamos a tener dos tipos de estudio, los de causa, efecto y los de proceso. Los de causa-efecto van a tener como característica que una maniobra va a impactar en el estado basal para condicionar un desenlace. Estos estudios de causa-efecto son necesariamente estudios comparativos, por lo que si ustedes tienen un estudio descriptivo donde solo quieren evaluar la prevalencia de alguna condición, pues este diseño no encajaría porque ustedes no podrían identificar cuál es la maniobra. También tenemos los estudios de proceso, que también se denominan estudios de prueba diagnóstica. Tenemos un gol estándar, pero en la clínica tenemos alguna dificultad quizá para acceder a él, como el tiempo en el reporte de los resultados, el costo o simplemente no se tiene accesible. Entonces se diseñan nuevas pruebas que tienen algún beneficio. No pensamos de ninguna manera que sean mejores que el gol estándar, pero tienen algún beneficio, ya sea en tiempo, en costo, en accesibilidad. Esos son los estudios de proceso o de prueba diagnóstica. Y de acuerdo al enfoque metodológico, como les comentaba hace ratito, clasifica los diseños de acuerdo a la calidad de la información. Y esto está dado por eh, qué tan parecido es el seguimiento y qué tanto control se puede tener de este. Entonces, el estudio que tiene mayor calidad es el ensayo clínico, seguido de la cohorte, casos y controles, y finalmente la encuesta transversal. Esto, de acuerdo a la medicina basada en evidencias, pues a lo que más le tendríamos que dar peso es a un ensayo clínico. Pero ahorita vamos a discutir que no todas las preguntas van a poder ser resueltas con un ensayo clínico, por costo, por consideraciones éticas o por factibilidad del estudio. Entonces, no siempre, eso sería lo ideal, pero no siempre lo vamos a responder. Entonces, un estudio de causa y efecto, tenemos que elegir desde el enfoque metodológico cómo lo responderíamos, cuál sería el mejor diseño. Y de acuerdo a los objetivos en la clínica, pues tendrán su pregunta, la podrán clasificar como diagnóstico, como pronóstico o enfocada en el tratamiento. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Algo que quieran señalar o agregar? ¿No? Bueno, le seguimos. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que para ustedes ofrece el diseño arquitectónico? ¿Ustedes lo habían escuchado antes? Debe ser muy sencillo para ustedes que están en la atención del paciente, en el sistema de salud, porque cada vez que evalúan a un paciente, cuando tienen que otorgar algún tratamiento, lo hacen enfocados en qué? En la severidad de la enfermedad, en las características del paciente, en su grado de lesión renal, en su el estrato económico, qué tanto acceso tiene o no a determinada prueba diagnóstica o a determinado tratamiento. Entonces, pues esto es lo que ustedes hacen habitualmente y ahora lo vamos a trasladar a la investigación. Pero me gustaría que me platicaran qué entendieron del diseño arquitectónico, cuáles son las ventajas que ustedes identifican y qué fue lo nuevo que aprendieron de este diseño. ¿Quién dice yo? ¿En el chat o levanten la mano? ¿Quién dice yo? Héctor, Ale. David, adelante, por favor. Buenos días. Pues el modelo Buenos días. arquitectónico, como bien lo dice, nos permite ver qué es lo que está, cómo vamos a dar el tratamiento. Y lo que nos decían anteriormente es preguntarnos si lo que hacemos en nuestro día a día va a tener una, un objetivo claro y qué sustento va a tener, no nada más basado, sí, en guías de práctica clínica, pero qué resultado voy a tener. Entonces, el modelo arquitectónico te ayuda a ir desgajando, ir
poniendo por prioridades cómo van los pasos para llegar a una mejora. Yo es lo que entendí, no sé si esté bien. Muchas gracias, David. Permite entonces también que uno sea crítico y reflexivo. Si abordáramos toda la información solo desde el enfoque metodológico, lo que sucedería es que no tomaríamos en cuenta otras variables que están impactando y no sabríamos al final qué es lo que está impactando en el desenlace. Entonces, es uno de los beneficios que aporta el diseño arquitectónico. Judith, por favor, adelante. Buenos días a todos. Igual comparto la idea del compañero. Yo lo que entendí es que es como ir aterrizando nuestra idea respecto a la investigación que queremos realizar. Es decir, qué tan aplicable es a nuestra realidad del día a día. Y en base a esto, como comentaba el compañero, ir determinando los posibles sesgos que pudieran como que ponernos el pie en la investigación que queremos realizar. ¿No? Desde, Claro. Hablando, por ejemplo, de la población, de lo que es a qué población va dirigido, qué instrumentos tenemos a la mano que podemos aplicar para ir encaminando nuestra investigación, cuál va a ser nuestra intervención, en este caso, que es la maniobra que vamos a ir desarrollando y cuál es el desenlace al cual queremos llegar o pretendemos tener al final de nuestra investigación. Entonces nos va a ir encaminando también a qué tipo de investigación va a estar enfocado, ¿no? Si va a ser de una forma transversal, cohorte, casos y controles, etcétera, e ir determinando los sesgos que se puedan presentar en nuestro camino. Lo que yo entiendo. Perfecto. Muchas gracias, Judith. Y esto se complementa con el comentario de Tato Zárate. Tato Zárate dice que permite conocer que otros factores están asociados con el desenlace. Al elaborar el diseño, David Castillo dice, podemos identificar posibles sesgos y errores en la maniobra, pero también podemos evaluar qué tan adecuada es esa población para responder la pregunta de investigación, o bien si la maniobra tiene la mejor calidad, si además de la maniobra hay alguna otra maniobra periférica que pudiera estar condicionando también el efecto. También nos permite analizar la relevancia del desenlace. Cuando ustedes están atendiendo a un paciente que tiene un riesgo cardiovascular alto, ustedes darían cualquier intervención porque lo que quieren a largo plazo es evitar que tenga un infarto o una enfermedad cardiovascular. No se valdría que ustedes se enfocaran solo en dar un tratamiento para disminuir un punto en el cuestionario de Framingham. Entonces, lo que buscamos también es que ustedes vayan pensando en desenlaces clínicamente relevantes. Y todo esto tiene la estructura del diseño arquitectónico. Vamos a evaluar los componentes. Estos componentes son específicos de un estudio de causa y efecto, al cual ustedes también lo conocen como analítico o comparativo. ¿Cuál es la condición de la maniobra? Puede ser observacional o puede ser una maniobra experimental asignada por el investigador, pero la condición para definir que algo es una maniobra es que va a impactar en el estado basal para condicionar un desenlace. Cuando ustedes están eligiendo ahora su población en el estado basal, ¿en qué deben prestar atención? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la enfermedad? Por ejemplo, si van a incluir a pacientes que tienen diabetes tipo 2, ¿cómo se van a asegurar que sea diabetes tipo 2? ¿Lo van a preguntar? ¿Van a preguntar el antecedente al paciente? ¿O es porque ya se encuentra aplicándose insulina? ¿Lo van a tomar del expediente? ¿O cómo es que lo van a corroborar? Entonces, eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Siempre elegir el mejor método diagnóstico para esa patología. Si ustedes quieren evaluar algún tipo de leucemia, ¿cómo se va a determinar el diagnóstico? Si es alguna otra tumoración con reporte histopatológico o cómo lo van a determinar. Tienen que pensar cuáles son los criterios de selección y ser muy claros. Hay algunos criterios
de no inclusión. Estos criterios de no inclusión serán para aquellos participantes que tengan alguna contraindicación para la maniobra o que ya tengan algún grado o que tengan en el momento que deciden iniciar el estudio, que tengan el desenlace. Esto si, por ejemplo, se tratara de un estudio de cohorte. Entonces, si ustedes quieren evaluar el efecto de la vitamina D a largo plazo como prevención del riesgo de enfermedad cardiovascular, no podrían incluir a quienes tengan alguna contraindicación para recibir la maniobra, la vitamina D, o bien aquellos que ya de inicio tengan alguna, a lo mejor alguna alteración congénita, alguna cardiopatía, algún tipo de arritmia, porque ellos van a tener un comportamiento diferente. Cuando se plantee las características de su población, cuando definan a quién van a estudiar, en ese momento lo que ustedes tendrán que hacer es evaluar qué tan susceptible es su población para evaluar el desenlace. No se vale, por ejemplo, que yo quiera evaluar el impacto de vitamina D a largo plazo para desarrollar enfermedad cardiovascular, pero que mi criterio de inclusión sea sujetos completamente sanos, sin obesidad, sin sobrepeso, entre 20 y 30 años. Imagínense cuántos años tendría yo que seguirlos para evaluar el desenlace. Eso, pues ninguna institución lo querrá financiar. ¿Por qué? Porque es una población que tiene muy pocas probabilidades de presentar el desenlace. Entonces, eso es lo que ustedes tendrían que considerar en el estado basal. David, adelante. Gracias. En el caso de mi proyecto que tengo en mente, lo había comentado, es el efecto de una dieta hiperproteica sobre pacientes con obesidad sarcopénica en unidad de primer nivel de atención. Yo aquí, no sé si esté bien y que aprovecho, mis criterios de demarcación diagnóstica son pacientes adulto mayor entre 60 y 80 años, con un Ajá. índice de masa corporal mayor a 30 y la forma de la selección pues van a ser pues, obviamente de los pacientes que se atienden aquí en la clínica. Y los criterios de exclusión, como bien dices, es aquellos que no entrarían. Yo estoy pensando, no sé, en mis criterios de inclusión, puse pacientes inmunocomprometidos o pacientes con algún tipo de cáncer, pacientes oncológicos. Ellos son los que no entrarían en eh, serían mis criterios de exclusión y Ujú. pacientes que pierdan de vigencia. No sé si estoy bien o hay que corregir algo. Gracias. Ok. Es correcto. ¿Por qué los pacientes con cáncer no entrarían en tu estudio? Porque son pacientes que obviamente tienen una masa muscular disminuida por la misma causa de la enfermedad. Ok, es correcto. Esos justos son los criterios de exclusión. No son lo opuesto de los criterios de inclusión. Piénsenlo así, para que ustedes puedan entrar a una fiesta, a una boda en algún salón, ¿qué requerirían? Bueno, ser invitados, llevar la invitación, el boleto, seguir el código de vestimenta. Una vez que están dentro de la fiesta, ¿qué haría que los saquen del estudio? Eso es lo que ocurriría con los criterios de exclusión. No son lo opuesto. Para que me saquen de la fiesta, necesitaron haberme dejado entrar. Entonces, si no me comporté bien, si golpeé a alguien, bueno, pues me van a sacar de la fiesta. Lo mismo ocurre aquí. Entonces, no se vale decir que los criterios de exclusión son aquellos que no tengan 20 años, aquellos que no tengan enfermedad cardiovascular, a ellos no los pueden sacar porque ni siquiera los metieron. Entonces, eso es importante que los consideren. Dice David que sí, los criterios de no inclusión son sinónimo de exclusión, sí, y aparte tienen los criterios de eliminación. Entonces, son similares. Dice después Alejandra respecto al proyecto que nos mostró su compañero. Los pacientes que pierden vigencia no se ponen en criterios de eliminación, ese iría como criterio de eliminación. Ujú.
Si se requiere algún laboratorio para el seguimiento y no se tiene, bueno, pues eso se tendría que eliminar. Si no se tiene información o registro sobre la maniobra, también se tendría que eliminar. Ahora, alguien había levantado la mano, pero ya no veo quién, o ya se Doctora. repitió. Entonces, ahí me perdí un poquito. El paciente que pierde vigencia, ¿sí está bien aplicarlo en criterios de exclusión? Eliminación. Esa iría como eliminación. Las patologías que ya por sí solas condicionan sarcopenia o un efecto diferente a tu maniobra, eso iría en exclusión. Y en eliminación, aquellos que durante el transcurso del estudio pierdan la vigencia, ya no se les pueda dar seguimiento, no tengas el registro de la maniobra. ¿Ok? Paulina, adelante, por favor. Paula, hola, buen día. No, era básicamente lo mismo, ¿no? Que lo clasificamos en 3 criterios, como comentabas. Pero entonces me quedaba la duda porque dices que en la fiesta, ya entraste a la fiesta, te peleas o pasa algo, entonces entraría como criterio de eliminación, porque tú ya estabas dentro del de los criterios y entonces cuando estás ahí y no tienes ya las características o las pierdes, entonces sería criterio de eliminación, ¿no? Porque de exclusión sería todos aquellos que pueden entrar a la fiesta, o sea, inclusión sería todos aquellos que pueden entrar a la fiesta, exclusión son aquellos que no tienen las características que deseas y eliminación es, bueno, ya estás dentro, pero pierdes las características para estar dentro o te peleas o lo que tú quieras y entonces dices, ah, no, pues te elimino y sería criterio de eliminación, ¿no? Creo que el ejemplo no aplicaría específicamente para diferenciar entre un criterio de exclusión y uno de eliminación. Piensen en el proyecto de investigación. Los criterios de exclusión absolutos son aquellos en los cuales hay una contraindicación para recibir la maniobra o ya se tiene una mayor probabilidad de presentar el desenlace o la maniobra se va a comportar de forma diferente si se quiere evaluar el efecto de las proteínas en una población adulta. ¿Qué sucederá si ustedes ingresan a un paciente que tiene poliquistosis renal? Pues seguramente ese paciente por su propia enfermedad va a progresar diferente y no se va a ver tan claro el efecto de la maniobra. Entonces, eso sería un criterio de exclusión. Los criterios de eliminación son lo que ocurren dentro del proyecto que hacen que ustedes no puedan tener el registro específicamente de la maniobra o el desenlace. En el ejemplo de la fiesta, pues no, nada más hay dos opciones, entras y después sales. Entonces, simplemente era para explicarles que los criterios de exclusión no son lo opuesto de los de inclusión. Si solo van a incluir mujeres, no se vale decir en los de exclusión que se excluirán los hombres. Si van a incluir adultos, no se vale decir que van a excluir a población pediátrica. Entonces, Paloma dice, los criterios de eliminación entonces son aquellos, se dan en aquellos que cumplieron con el ingreso, pero hubo algo que no permitió evaluarlo adecuadamente. Es correcto, no se tiene el registro de la maniobra o el desenlace, entonces, pues esa información no la vas a poder analizar. Pablo, adelante, por favor. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta va enfocada a mi plan de investigación está asociando el trauma craneal con una repercusión en el corazón. Y es que yo utilizo criterios de selección, sería el trauma craneal severo, por ejemplo, pacientes mayores de 18 años de edad, pero como criterios de exclusión, por ejemplo, bueno, mi maniobra es de investigar si es que hay elevación de troponina y mis criterios de exclusión serían sobre si es que el paciente tenía ya previamente una patología cardíaca y aquellos pacientes que ya tenían alguna alteración neurológica, o puedo incluir a los pacientes que tienen, o sea, un ejemplo sería aquel paciente que tuvo un infarto cerebral y que tuvo un accidente de tránsito y terminó con un traumatismo. Esos pacientes que ya tenían una alteración neurológica
¿pueden estar incluidos o tienen que ser excluidos? A ver, estado basal, pacientes que tienen un trauma craneal. La maniobra, entiendo que es la elevación de troponinas. Sí, así es. ¿Y el desenlace? Es la permanencia en terapia o la muerte. Ok. Entonces, aquí tus criterios de exclusión serían todas aquellas condiciones que eleven troponinas y que no estén asociadas al trauma craneal. Cualquier alteración cardíaca puede condicionarlo. También tendrías que considerar alguna comorbilidad quizá que tenga el participante y esté descontrolada que pueda incrementar la mortalidad y que no permite evaluar con claridad el efecto de las troponinas. Entonces, sí podría ser el antecedente de enfermedad cardíaca, el antecedente de una enfermedad vascular cerebral previa o alguna comorbilidad descontrolada. Por ejemplo, si tiene a lo mejor enfermedad renal crónica en etapa terminal, en ese caso, él tiene más probabilidades de fallecer que una persona que únicamente tiene el trauma craneal, pero no tiene alguna otra condición. El sujeto con enfermedad renal crónica en diálisis o hemodiálisis tendría ya una alteración quizá en los niveles de troponina. Así que tus criterios sean correctos, lo que tendrías que pensar es en qué otras condiciones se presenta la elevación de troponinas que podrían opacar el efecto sobre el desenlace que quieras evaluar. Esos serían tus criterios de exclusión. Gracias, Pablo. Gracias. Ahora, dentro del estado basal, no podríamos excluir a todos los participantes. Si yo quiero evaluar el efecto de vitamina D sobre la presencia o no de enfermedad cardiovascular a largo plazo, hay condiciones donde es requisito hacer una exclusión. Por ejemplo, si hay la contraindicación para recibir la vitamina D o si tienen alguna arritmia o una cardiopatía congénita. A ellos no van a poder estar en el estudio, ellos van a tener que ser excluidos. Pero yo tendría que considerar dentro de mi estudio el que voy a tener participantes con diferentes características, diferentes grupos de edad, diferentes estados nutricionales, diferentes sexos, diferentes comorbilidades, tratamientos, antecedentes heredofamiliares. Entonces, para no excluirlo todo, yo siempre tengo la opción de analizar cómo se comporta la maniobra en hombres y mujeres, en aquellos con comorbilidades, sin comorbilidades, con obesidad, con desnutrición, con sobrepeso. A eso se le llama estratificación pronóstica. Y esto hace que yo tenga una población que pueda ser muy variada y que al final pueda ser representativa. Es decir, que mi proyecto tenga validez externa. Entonces, para que no sean tan seleccionados sus participantes, entonces pueden recurrir a la estratificación. Pero recuerden que esas dos condiciones, si tiene contraindicación para la maniobra, alergia al medicamento, si van a evaluar un antibiótico y ya lo recibió, bueno, pues esos participantes no pueden estar en el estudio y no los van a poder estratificar, pero las otras condiciones pueden ustedes analizarlas. Entonces, diferentes grados de trauma craneal, diferentes grupos de edad, diferentes presencia de comorbilidades. Todos esos participantes se pueden quedar y se puede analizar el impacto de las troponinas en estas condiciones. Eso es la estratificación paulina. No sé si sea yo, porque yo soy Paula, pero bueno, Okay. Oye, tengo una duda. Bueno, aquí vemos muchas características clínicas, ¿no? Y quizás sociodemográficas, no sé, en cuanto a edad, si sabes leer, escribir, no sé, pero también entraría o sería correcto considerar que el paciente acepte participar en el estudio, ¿no? O que tengamos un consentimiento informado. También aquí se puede meter esa parte, ¿no? Dentro de nuestros criterios de inclusión, que el paciente esté consciente y acepte, o familiar, o en este caso pacientes que vayas a revisar expedientes, o no sé, que el directivo o una cuestión, ¿cómo se llama?
bueno, se supone que éticamente tenemos grupos donde nos revisan que nuestros proyectos sean acordes, que cumpla con los criterios éticos para que nuestros pacientes ingresen al estudio, que tengamos pues todas estas cuestiones de benevolencia y el bienestar del paciente, etcétera. ¿También lo podemos incluir aquí? Claro, ustedes no podrían incluir a alguien que no firme el consentimiento informado si es un estudio prospectivo. Entonces, eso va dentro de los criterios de inclusión o la demarcación diagnóstica de la enfermedad que se va a analizar. ¿Ok? Ahora, Gracias. de nada. Dentro de las variables de estratificación van a ser diferentes para cada proyecto. Habrá algún proyecto donde el estilo de vida sea muy importante, pero por ejemplo, en este estudio de trauma craneal, podría no ser el mejor contexto para evaluar el estilo de vida, pero sí sería importante el analizar las comorbilidades o la severidad de la enfermedad del trauma craneal. Entonces, esto no es que se tenga que aplicar a todos los proyectos. Cada proyecto tendrá diferentes variables de acuerdo a la patología que se va a analizar y a la maniobra que se está evaluando. Entonces, de eso depende. Ahora, si estamos pensando en la administración de vitamina D, esta estratificación tiene que ver con las características que tiene el sujeto previo a que yo dé la maniobra. Entonces, ¿cómo estaba el sujeto? Si lo transpolan a la clínica, ¿cómo está el paciente para que yo decida cuál es el tratamiento que le voy a dar? Entonces, todo esto tiene que ver con el estado basal que está presente antes de la asignación a la maniobra. Después, cuando ustedes consideren su maniobra, tienen que evaluar la calidad de la maniobra. Si yo quiero evaluar vitamina D, tengo que asegurarme que haya disponibilidad de la vitamina D a la misma dosis para todos los participantes, que el medicamento sea de la misma marca, no se vale empezar con el de patente y después cambiarlo al genérico o al genérico. Ajá. O no se vale cambiar las dosis, pero también es importante que yo evalúe qué tanto cumplimiento hay con la maniobra. Puede ser que yo evalúe las concentraciones séricas del fármaco, puede ser que yo haga recuento de tabletas, que aplique un instrumento como Morinsky Green de apego al tratamiento. Entonces, todo esto tiene que ser evaluado con la calidad de la maniobra. Si Pablo quiere evaluar troponinas, tendrá que especificar cuál es el método por el que se va a procesar, garantizar que el laboratorio esté certificado, que esté calibrado, que sea el método de elección para el procesamiento de las troponinas. Ahora, junto con la maniobra, van maniobras periféricas. La vitamina D no va sola. Va a haber pacientes que, si bien al inicio del estudio no fumaban, pues a lo largo del estudio pueden fumar, pueden a lo mejor de tener un consumo de un cigarrillo, pudieron aumentar a una cajetilla, pudieron haber cambiado su estilo de vida, aumentar drásticamente de peso, presentar alguna enfermedad durante el estudio. Esas son las maniobras periféricas, las que acompañan a la maniobra y también pueden tener un impacto en el desenlace. Ahora, ¿qué es importante respecto al desenlace? Lo más importante es que ustedes elijan un desenlace que es clínicamente relevante. Clínicamente relevante la aparición de enfermedad cardíaca, ¿sí o no? La muerte, la hospitalización. Un desenlace que es subrogado o intermedio es aquel que no es crítico para la toma de decisiones. Por ejemplo, al inicio de la pandemia se empezaron a utilizar hidroxicloroquina, acitromicina y el desenlace era el aclaramiento viral. Más adelante supimos que el aclaramiento viral, pues en realidad no tenía mayor repercusión en la severidad, en la hospitalización o en la mortalidad. Otro desenlace intermedio podría ser control glucémico. Yo llevo a un paciente a una disminución de 10 miligramos por decilitro de glucosa, a diferencia entre un fármaco y el otro. Pero eso al final no me garantiza que
disminuye el riesgo de complicaciones crónicas a largo plazo. Entonces, es importante que en eso piensen. Entonces, este es el esquema de un estudio de causa-efecto. Acuérdense que si tienen un estudio descriptivo donde solo quieren evaluar las características de una población, ¿cuál es la prevalencia de enfermedad cardiovascular? Bueno, pues aquí no entraría, no podrían identificar cada uno de los componentes del diseño arquitectónico. Ahora, otro ejemplo. En este estudio, alguno de nuestros alumnos quería evaluar en el estado basal pacientes que tenían cáncer gástrico en etapa 3-4, que era irresecable, HER2 positivo, y que ya habían tenido 2 líneas de quimioterapia previa sin respuesta. La maniobra principal era deruxtecan, la comparativa era quimioterapia a elección del médico, el desenlace era supervivencia global y el secundario supervivencia libre de progresión. Entonces, este es un ejemplo de un estudio de causa-efecto donde la maniobra impacta en el estado basal para condicionar un desenlace. Ahora, los estudios de proceso o de prueba diagnóstica identifican otros componentes. Seguimos teniendo el estado basal, que aquí se denomina información de entrada. Yo debo describir en un estudio de prueba diagnóstica cuál es el espectro de severidad de la patología que estoy analizando. En lugar de maniobra, yo voy a tener el nuevo procedimiento y se va a contrastar con el estándar de oro. Siempre un estudio de proceso va a tener calidad si se contrasta con el estándar de oro. Cuando no se contraste con el estándar de oro, pues se contrasta con el mejor disponible, con una justificación perfectamente clara de por qué no tengo acceso al estándar de oro. La información de salida que yo voy a obtener en los estudios de proceso tiene que ver con sensibilidad, especificidad, valores predictivos y razones de verosimilitud. ¿Alguno de ustedes tiene un estudio de proceso o prueba diagnóstica del que nos quiera platicar? ¿No? Bueno, entonces les pongo, déjenme ver en el chat, ¿no? Ninguno. Este proyecto también fue evaluado por alguno de de nuestros alumnos. Aquí en la información de entrada eran pacientes con sospecha de cáncer de próstata. La nueva prueba era una elastografía que pretendía evaluar la dureza de la próstata y determinar cuál era el punto de corte de la elastografía que me permitía hacer un mejor diagnóstico y clasificación de aquellos pacientes que tenían cáncer de próstata. El gol estándar entonces fue resultado histopatológico. Y el desenlace era evaluar, una vez que se llevó a cabo el punto de corte, se definió qué participantes tenían o no este punto de corte, mayor o menor a de la elastografía, y qué tanto se asociaban esos puntos con la presencia o no de cáncer. Y aquí el desenlace siempre será certeza diagnóstica, que implica sensibilidad, especificidad, valores predictivos y razones de verosimilitud. ¿Ok? Hasta aquí, ¿algún comentario? ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra de un estudio de prueba diagnóstica? ¿No? Ok, bueno, seguimos avanzando. Ahora, estos son las generalidades del diseño arquitectónico. La siguiente semana, en la clase con Jorge, ustedes evaluarán todos los componentes del diseño arquitectónico y los diferentes sesgos que se presentan. Entonces, esto es solo una pequeña introducción, al igual que los enfoques metodológicos, porque vamos a dedicar una clase para cada uno de los diseños. Entonces, en general, el enfoque metodológico está dado por la medicina basada en evidencia, que da
mucho más peso a los ensayos clínicos que a una encuesta transversal. ¿Por qué? Porque los ensayos clínicos, al ocurrir en tiempo real, pues es posible controlar las variables que queremos analizar, evaluar cómo vamos a determinar el cumplimiento terapéutico. En cambio, si la información la sacáramos de un expediente, pues no tenemos certeza de que eso se haya registrado o que se haya registrado de la misma manera. Entonces, es por eso que un ensayo clínico es el que está en el top de los diseños metodológicos. ¿Por qué? Porque disminuye la probabilidad de tener algún sesgo, pero no siempre por consideraciones éticas va a ser posible llevar a cabo un ensayo clínico. No podríamos evaluar a un grupo de embarazadas y si quisiéramos evaluar a lo mejor el efecto teratogénico de algunos fármacos, pues no las vamos a exponer deliberadamente a ciertos fármacos para evaluar su efecto teratogénico. Para eso tendríamos otros diseños, como un estudio de cohorte. Alguien lo prescribió, alguien lo indicó y nosotros solo observamos el fenómeno. Entonces, en ese caso, no podría ser posible hacer un ensayo clínico. Y aun cuando no es el mejor diseño de acuerdo a la medicina basada en evidencias, nosotros tendríamos que considerar que el siguiente en calidad, sin exponer a las participantes, pues es un estudio de cohorte. Tato Zárate dice, existen lineamientos desde el punto de vista ético y legal. Los beneficios deben superar los riesgos. Exacto, pero esto inicialmente pues no es contemplado dentro del enfoque metodológico o de la medicina basada en evidencias. Siempre ponderan en mayor medida un ensayo clínico más que un estudio de cohorte, pero deberíamos considerar, y entonces en este proceso de reflexión, lo que quiero que podamos discutir es esto. Pues sí, si el mejor diseño es un ensayo clínico, pero no siempre lo vamos a poder adaptar. Ahora, dice Alejandra Guzmán, es muy difícil de llevar a cabo este tipo de estudio en una población gestante. Sí, entonces, pues ustedes tendrán que sacrificar la calidad por el beneficio de las participantes y evitar un daño. Entonces, pues ahí no aplica el hacer un ensayo clínico. Pero si hacen un estudio de corte bien diseñado, también va a tener suficiente calidad para que se responda esa pregunta de investigación. Quizá tendrán algunos sesgos que no se hubieran presentado con un ensayo clínico, pero pues no vamos a dañar deliberadamente a nadie. Ahora, desde el enfoque metodológico existen estos 4 tipos de diseño: ensayo clínico, cohorte, casos y controles y una encuesta transversal. Para elegir o clasificar nuestro diseño tenemos que considerar 4 características básicas. 1, la imposición o no de una maniobra con fines de investigación. Esto tendría que ver con si nuestra maniobra es experimental o es observacional. Si la maniobra es administrada por el investigador para ese proyecto en específico, será un estudio experimental. Pero si se va a llevar a cabo la revisión de expedientes y el médico tratante decidió dar algún tipo de tratamiento que ustedes van a evaluar, eso es una maniobra observacional. Pero también el sujeto puede decidir cuál es el grado de exposición a la maniobra. Por ejemplo, a tabaquismo o alcoholismo. ¿Esto queda claro? ¿Cuándo es experimental y cuándo es observacional? ¿Alguien tiene un ejemplo en su proyecto que nos quiera comentar? Ale, adelante, por favor. Yo le digo lo de las embarazadas porque fue difícil, ¿no? Nosotros tratamos de hacer muchos estudios prospectivos o con una intervención y la verdad ninguno fue aprobado aunque eran nada más pruebas diagnósticas, ¿no? Pero de todas formas no fueron aprobados. Entonces la mayoría de los que estamos haciendo son observacionales, es decir, lo que ya alguien hizo
y por ejemplo, los tocolíticos, tratamos de ver cuál era el tocolítico mejor empleado en los pacientes que se presentaban con amenaza de parto prematuro y darles un diferente esquema a cada paciente, que todos los esquemas estaban aprobados, ¿no? Pero ya hay un tipo de esquema que en teoría mejora la probabilidad de postergar el embarazo más días. Entonces, como ya existe un esquema que en algunos estudios sobrepasa el beneficio a los demás, no podemos evitar no darle ese medicamento a una paciente embarazada porque podríamos traer un bebé prematuro no le daríamos el mejor beneficio, digamos, a esta embarazada. Entonces lo hicimos retrospectivo. Bueno, es lo que estamos haciendo ahorita, tratar de ver los expedientes de las pacientes que acudieron con amenaza de parto prematuro y qué medicamentos se les dio. Entonces cambió el diseño del estudio para poder establecer Perfecto. eso. Sí. Y le Muy digo, bien, Ale. pero ahí, Y por esta, ejemplo, ujú, mi duda, bueno, ahorita lo voy a decir, ¿verdad? Nosotros lo hicimos observacional, pero por ejemplo, una observacional puede ser longitudinal, ujú, a pesar de claro, que solo esté puedes revisando tener una expedientes, cohorte. ¿sí? Claro, tú puedes tener una cohorte. Las cohortes que son retrospectivas se ensamblan artificialmente. Tú inicias un estudio de cohorte yéndote a los expedientes y reconstruyendo lo que pasó con esa paciente. Entonces, ¿cómo estaba el estado basal? Nunca empiezas del desenlace, partes de los criterios de selección pensando en cuando inició el embarazo. Entonces, tú vas reconstruyendo lo que sucedió en la historia. Vas a analizar si tuvo o no tuvo alguna infección, si recibió algún tratamiento o no tuvo tratamiento, si tenía algún cultivo patológico o no. Vas a tomar del expediente tu maniobra, pero puedes tener diferentes momentos en el tiempo. ¿Cuántas mediciones vas a tener? Y aquí la maniobra, los tocolíticos pueden estar dados por la experiencia del médico tratante, pero también por la disponibilidad de los tratamientos. Y el llevarlo a cabo de forma observacional hace que si tú sabes que algo funciona, pues no lo puedes quitar a la participante. Entonces, un estudio observacional puede ser longitudinal. Puede ser que este fue mi proyecto de maestría. Yo quería evaluar sujetos que estaban aparentemente sanos, quería evaluar la ingesta de proteínas a lo largo del tiempo y su impacto a 7 años en la tasa de filtrado renal, al igual que en tu estudio, Ale. Entonces, yo solo tomé información que se tenía registrada sobre la ingesta de proteínas y bueno, pues analicé los datos, pero sí hay un seguimiento porque partimos de sujetos que estaban sanos y que a lo largo del tiempo pues pasaron cosas, cambiaron el estilo de vida, tuvieron diabetes, hipertensión y desarrollaron o no la enfermedad. Entonces era igual que el tuyo, un estudio observacional y longitudinal. Entonces sí son compatibles. Gracias. De nada, dale. Ahora, el seguimiento en el tiempo puede ser, si hay una sola medición, es un estudio transversal. Si hay diferentes mediciones a lo largo del tiempo, puede ser un estudio que sea longitudinal. Ahora, ¿cuáles son los tipos de estudios que son longitudinales? Adelante, por favor, Hola, Pau. pues longitudinales serían esos que tú empiezas una medición en cierto periodo de tiempo y después continúas cierto tiempo haciendo diferentes mediciones, ¿no? O sea, por ejemplo, dices, voy a medir de enero a junio, mes con mes con mes, y entonces un estudio longitudinal en donde haces varias mediciones, ¿no? Perfecto. Ujú. Ok, gracias, Pau. Vamos con Pablo. Eh, bueno, una pregunta. Si es que yo tengo, bueno, en relación a mi proyecto, si es que tengo estos pacientes que tienen traumatismo y llegan al servicio de urgencia y hago una determinación de troponinas en ese momento, al ingreso y probablemente al alta médica, en el momento que sale de la urgencia, llega a terapia o algo y se hace una segunda determinación, ¿pasa a ser un estudio, pasa a ser un estudio longitudinal de ese momento o sigue siendo transversal porque es solamente un evento? Es un estudio longitudinal porque tú vas a hacer un seguimiento en el tiempo. Ahora, vas a evaluar, tú vas a tomar en cuenta solo las troponinas
al momento del ingreso o evaluarás también si hubo cambio o no durante la hospitalización? La idea es investigar si es que hay modificaciones en el estado neurológico y es que las troponinas son positivas. Ujú. O sea, Ok, si hay, entonces si hay cambio en este estado neurológico a lo largo de la hospitalización, entonces es un estudio longitudinal, sería un estudio de cohorte. Gracias, Pablo. Ahora, Daniel Macías escribe que si en un estudio longitudinal pueden ser mediciones en 1, 2 o 3 horas de observación. Exacto. Si quieren evaluar el efecto de algún fibrinolítico en infarto, pues las mediciones serán en un corto periodo de tiempo. Entonces, no necesariamente tendrían que ser mediciones durante mucho tiempo. Ahora, algo que están comentando aquí es que los estudios longitudinales son de casos y controles. No, eso es como una controversia, pero en general los estudios que son típicamente longitudinales es tanto el estudio de cohorte como el ensayo clínico. Esos son los que se van haciendo, ya sea que se haga en el tiempo real o en las cohortes, que se revise la información ya registrada. Pero en un estudio de casos y controles, aquí es un poco controversial. Hay algunos que dicen que es transversal y otros dicen que ese seguimiento puede ser longitudinal. Aquí no lo tenemos tan definido como en los estudios que son de cohorte o los ensayos clínicos. El único estudio que es experimental es el ensayo clínico. Y el transversal ocurre en un solo momento. Y por aquí Tato Zárate nos escribía que longitudinal permite evaluar la temporalidad en la causalidad. Exacto. Ahí yo puedo saber que primero se presentó la exposición a la maniobra y después se presentó el desenlace. Pero si hago un estudio transversal en este momento donde yo pretendo evaluar quienes toman vitamina D y quienes tienen o no enfermedad cardiovascular en este momento, pues yo no voy a saber qué fue primero. No sé si fue primero el huevo o la gallina. No sé si primero tuvo enfermedad cardiovascular y por lo tanto le dieron la vitamina D o la vitamina D tuvo esta asociación con la enfermedad cardiovascular. David, adelante, por favor. Gracias. Entonces, aquí en la parte longitudinal pueden ser 2 o más mediciones, es decir, si yo pretendo hacer una medición de la masa muscular de mis pacientes, puede ser al inicio y al final, o tiene que ser mediciones continuas. Pueden ser dos, puede ser una medición al inicio y puede ser al final, pero ya son dos mediciones, Y ahí ya sí, no es solo una, como sería en un estudio transversal. ok, entonces sería ahí un Perdón. corte, ¿no? Corte, Ujú, estudio de corte y se puede hacer longitudinal, ujú, como bien me lo comenta, ¿verdad? ujú. Exacto, David. Gracias. Todo depende de la facilidad que se tenga para llevar a cabo ese estudio y de contener esa información y esos registros. Nos dice Tato Zárate, cuando mencionan casos y controles anclado en una cohorte, ese es otro tipo de estudio. Empieza un estudio yo empiezo a trabajar con trabajadores de la salud aparentemente sanos. Los sigo en el tiempo para evaluar qué tanto el estilo de vida impacta en enfermedad cardiovascular. Pero de ahí yo puedo tomar y hacer un estudio de casos y controles, donde tengo sujetos que desarrollaron diabetes y otros que no desarrollaron diabetes. Entonces son ahí diferentes estudios. Ahí sería un estudio de casos y controles anidado en una cohorte. Pero yo voy a tomar el estudio de casos y controles en un momento. Yo ya no voy a partir de toda la información. Eso justo a mí me toca darles esa clase. Ahí lo iremos viendo con más detalle. Dice Silvia, el de cohorte es factible definir como tiempo, 1 año, depende del desenlace, porque si quieres evaluar enfermedad cardiovascular,
pues a un año en una población sana no se va a presentar. Entonces depende de tu desenlace. Pero si tienes como criterio de inclusión adultos que tienen glucosa alterada en ayuno, quizá a un año sí vas a poder tener el desenlace de presencia o no de diabetes. Entonces, lo que define el tiempo de seguimiento es el desenlace y cómo se va comportando la temporalidad y la latencia de ese desenlace. ¿Ok? Ahora, la siguiente característica del diseño es su direccionalidad en la obtención de la información. Pueden tener un estudio que es prospectivo o prolectivo o un estudio que es retrolectivo. ¿Qué pasa con un estudio prolectivo? La recolección de la información se va haciendo en tiempo real. Si yo hago mi cohorte de trabajadores de la salud y lo quiero hacer prospectivo, yo voy cada determinado tiempo, cada 2 o cada 3 años, reaplicando instrumentos de evaluación del estilo de vida, de la alimentación, de la actividad física y si requiero o no para clínicos, en esos momentos lo voy tomando. ¿De qué depende? ¿Qué tan seguido haga las mediciones? Bueno, uno, de cuánto recurso económico tenga y qué tantos cambios yo pueda esperar a lo largo del tiempo. Cuando es un estudio prolectivo, lo que sucede es que mi estudio va a tener mayor calidad. ¿Por qué va a tener mayor calidad? Porque todas las mediciones se van haciendo en tiempo real. Y entonces todos los participantes serán evaluados de la misma manera en composición corporal, en estilo de vida. ¿Y qué sucede? Por el contrario, si yo tengo un estudio retrolectivo, el cual para llevarlo a cabo voy a tener que revisar expedientes. ¿Creen que los expedientes van a contener toda la información que ustedes necesitan? A lo mejor, de acuerdo a la normativa, pues hay algunas condiciones que deban tener las notas, pero probablemente no todos los médicos que atienden a ese paciente evaluaron el apego al tratamiento o evaluaron el apego al tratamiento sin un instrumento, solo le preguntaron al paciente si se toma su tratamiento, así sí me lo tomo, pero pues me lo tomo cuando me acuerdo o me lo tomo el 80% de las veces, no siempre, o cuando no me da algún evento adverso. Entonces, es por eso aquí que los estudios prolectivos tienen mayor calidad porque van ocurriendo en tiempo real. Los estudios prolectivos se van a dar entonces en los ensayos clínicos y en los estudios de cohorte. Ahora, hay otro tipo de diseño que es el retroprolectivo. ¿Alguien sabe a qué se refiere? Sí, aquí. Adelante, por favor. Es un estudio que se tiene que realizar, pero tomamos en cuenta lo que tenemos de anterioridad, que sería retrolectivo, y vamos haciendo, bueno, se van haciendo como que otras mediciones a lo largo del tiempo y ya sería lo colectivo. Entonces juntamos ambos. Ok. También tiene que ver esto que nos comentas con que el sujeto ya tiene la exposición a la maniobra, pero el desenlace todavía no se presenta. Entonces, por ejemplo, en los estudios de COVID, del long COVID, pues ya ocurrió la maniobra, que pudo haber sido la severidad de la enfermedad, el uso o no de oxígeno, la aplicación o no de la vacuna. Pero lo que todavía no sabemos es si ese sujeto va a desarrollar o no long COVID y por cuánto tiempo. Ese podría ser un ejemplo de un estudio retroprolectivo con esta combinación. Ahora, la otra característica es, para clasificar a su estudio y elegir cuál es el mejor, si buscan o no una asociación entre dos variables. Y entonces tenemos aquí a los estudios descriptivos. Un ejemplo de estudio descriptivo es cuál es la prevalencia de preeclampsia severa en determinada población. Entonces, aquí no se quiere hacer comparación, no se identifica una intervención, no se identifica una maniobra, no hay factores de riesgo. Solo quiero ver en esa población cuál es la prevalencia de preeclampsia severa. Otro ejemplo podría ser cuál es la frecuencia de fallo y complicaciones de las prótesis tumorales para tratamiento en pacientes con neoplasia ósea de rodilla. Solo quiero evaluar
si fallaron o no fallaron y cuáles fueron las complicaciones, pero sin hacer alguna otra suposición, sin evaluar cuáles fueron los condicionantes de las complicaciones o de fallo. Nada más quiero evaluar cuántas ocurrieron y por qué motivo. El estudio de Viri, que está por aquí. Viri, ¿nos podrías platicar de tu proyecto y si lo clasificarías como estudio descriptivo o comparativo? ¿No? Ok, no está Viri. Entonces, les platico del estudio. Aquí se quiere evaluar, se tiene un registro nacional de resistencia a los antibióticos para diferentes patógenos. Entonces, solo se quiere evaluar si hay o no resistencia a los antibióticos y a qué patógeno. Ese sería un estudio descriptivo. No hay más. Pero si yo quisiera evaluar cuáles son los factores asociados a esa resistencia a los antibióticos, entonces pasaría a ser un estudio comparativo. En el estudio comparativo hay una asociación entre la maniobra y el desenlace, entre una exposición y la presencia de un desenlace, entre alguna exposición y una condición. La mayoría de sus estudios, me imagino que se ubicarán como estudios comparativos. ¿Alguno de ustedes quiere platicarme por qué su estudio es comparativo o descriptivo? Uno solito. Bueno, yo Adelante, Zaira, lo que busco por favor. sí sería comparativo, ya que intento ver mi estado basal van a ser pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 3, mayor o igual a 3. Entonces lo que quiero ver es que si la presencia de dislipidemia va a modificar la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Entonces lo que quiero ver es con dislipidemia y sin dislipidemia. Entonces sería lo que compararía para ver si me llega a afectar o no el desenlace. Perfecto. Este es un estudio, entonces, comparativo. Gracias, Zaira. Melanie, por favor. También tengo un estudio comparativo. Tengo una asociación entre ansiedad y depresión con síndrome del cuidador. Ok. Entonces, tu maniobra o exposición es la presencia o no de ansiedad y depresión que va a condicionar la presencia o no de sobrecarga del cuidador. Perfecto. Melanie, gracias. Déjenme ver quién más levantó la mano. Tenemos a Pirolingo, después Pau y al final David. En ese orden, por favor. Adelante el primero. Ok, hola, ¿qué tal? Me llamo Eduardo, nada más que aquí tengo otro seudónimo. Ok, Eduardo. El mío sería un estudio descriptivo. Mi población son los pacientes con esclerosis múltiple. Y lo que quiero ver es la frecuencia del deterioro cognitivo que tienen estos. En mi población, nada más de la UMAE en donde estoy. Ok. ¿Dónde lo clasificas? Como descriptivo. Ok. ¿Tendrás alguna... frecuencia. ¿Por qué solo descriptivo? ¿Por qué solo quieres evaluar una condición? ¿Por qué no hacerlo comparativo? Uy, pero ¿contra quién lo puedo comparar ahí? Mi idea es que los pacientes con esclerosis múltiple, normalmente el seguimiento que le damos en neurología es pues, normalmente la discapacidad motora, ¿no? Que es lo que luego los lleva a pensiones y es lo que vemos a grosso modo. Y la parte cognitiva últimamente ha tenido un poco más de relevancia y está agarrando ya vuelo y ya están saliendo como screenings. En este caso el MOCA no podría usarse. Hay otros métodos de cribaje que ya están adaptados o aceptados para esclerosis múltiple y mi idea es como que ya tengo mi población, que ya la tengo estudiada y ahora en vez de solo clasificar la parte motora, llegarle y meterme con lo cognitivo. Entonces ver qué tanto tengo el problema cognitivo para después mandar a pruebas neuropsicológicas. O sea, por eso es como que tan tajante lo que quiero ver. Ahí está la respuesta y es
Previo a tener un estudio comparativo, necesitamos saber cuál es el espectro y la severidad de la condición que yo estoy evaluando. Si no parto de saber si esto es un problema, pues no puedo pensar en una estrategia, buenos días. en una intervención. Entonces, Ok. no lo podría hacer de esa manera. Entonces, esa es la justificación, el que no se sabe. Y para pensar, y para saber si esto es o no un problema, pues necesito primero tener un estudio descriptivo. Entonces, esa es la razón, Eduardo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Siguiente. No, vengo a lo de la Expo de Salud. Andrea, ¿podrías Aquí está. apagar tu Ah. micrófono, por favor? Ya, listo. Hola, Adelante. oye, yo tengo una duda. Entiendo que el estudio descriptivo únicamente describe sin que tú hagas una maniobra, una intervención o algo para cambiar la variable, ¿no? Hasta ahí creo que voy bien. Pero ¿qué pasa? O se puede tener un estudio descriptivo y a la vez comparativo. O sea, yo voy a describir las variables, pero las voy a comparar sin que yo haga ninguna intervención para modificarlo. ¿Sí se puede tener un estudio descriptivo y comparativo? El diseño principal sería un estudio comparativo. Ustedes cuando hacen su proyecto tienen un objetivo principal. De acuerdo al objetivo principal y a la pregunta es que van a hacer la clasificación. Y de forma adicional van a tener objetivos específicos. Uno de tus objetivos específicos podría ser describir las características generales de tu población, pero solo como entraría en esa parte, como parte de los objetivos específicos, no como el objetivo general. Ahí la pregunta general sería lo que defina si tu estudio es comparativo. Ahora, un estudio puede ser comparativo y la maniobra puede ser observacional. Y Gracias. eso cambiaría tu diseño, quizá a un estudio transversal comparativo. Gracias. Siguiente mano levantada. Gracias. ¿Alguien más había levantado la mano? Creo que David. Sí, yo. Mi estudio es comparativo debido a que tengo en mi maniobra plan de alimentación hiperproteico versus sin intervención. Entonces, aquí el desenlace sería mejorar el estado de salud en el paciente y revertir la sarcopenia. Por eso digo que mi estudio es comparativo. Ok, perfecto. De acuerdo con que es comparativo. Gracias. Ahora, gracias, David. Hay por aquí en el chat un comentario de Cristian Emanuel. Emanuel dice, quiero comparar la prevalencia de depresión en pacientes con enfermedad de Parkinson que se sometieron a cirugía de estimulación cerebral versus en núcleo subtalámico. Entonces, cerebral profunda, globo pálido, entonces es como el sitio de la cirugía en globo pálido o núcleo subtalámico y se quiere evaluar como desenlace de presión. ¿Ustedes estarían de acuerdo en que este proyecto es descriptivo o es comparativo? Pues en teoría describe porque ya está hecho la cirugía, ¿no? Ok, es una cirugía, es un tipo de cirugía, lo que cambia es el sitio de la cirugía. Entonces, ahí se están comparando globo pálido versus núcleo subtalámico para el desenlace. Entonces, este estudio lo que parece hacer es estar comparando. Aunque él no vaya, bueno, o sea, él va a agarrar a la población que ya está operada, pues, no va a hacer el procedimiento tal cual como para empezar a decir, lo voy a poner aquí. Claro, es un estudio observacional, la maniobra sería observacional, alguien más lo hizo y él va a evaluar el desenlace, la presencia o no de depresión. Ahí les va mal a los de globo pálido, nada más como un agregado. Muchas gracias, Eduardo. Déjenme ver quién más levantó la mano. Adriana. Hola, buenos días. Buenos días, yo creo Adriana. que mi estudio es comparativo, que son pacientes diabéticos con o sin daño renal.
Ujú. pero tengo dudas si puede ser retrolectivo porque ya van a tener la condición de diabetes y de daño o no daño renal. Ok. Y Maniobra, la, ¿cuál la sería? maniobra es un estudio transcriptómico y de calidad de vida y varios aspectos, pero es una sola ¿Desenlace? medición. Desenlace, Ok. evaluar si hay un marcador que determine el daño renal en los pacientes. Ok. Si se hizo solo una medición, ya se tiene tanto la diabetes como enfermedad renal crónica. Ujú, Entonces, uno sería un estudio comparativo, pero además ujú, puede ser que sea transversal si es la medición en un momento. Y sí, como vas a es tomar transversal. información que ya se tiene, sería Ujú, retroelectivo. ok, gracias. Gracias, Adriana. Ahora vamos con Paloma, por favor. Hola, buen día. Yo creo que mi estudio es experimental, longitudinal, proyectivo, comparativo. Mi pregunta de investigación es, ¿cuál es el efecto de un programa de ejercicios respiratorios con espirometría incentiva sobre los parámetros de espirometría en pacientes prequirúrgicos programados? Ujú. Ok, Entonces aquí yo voy a tomar a los pacientes y de forma aleatoria algunos los voy a poner a hacer ejercicios respiratorios antes de su cirugía y hacer una medición, citarlos a una nueva medición algunos días antes de su cirugía, considerando que pase un tiempo de un par de semanas o meses, dependiendo de la capacidad del instituto, y Ujú. ver si hacer esos ejercicios previamente, tuvo algún beneficio comparado con los que no, y después hacer el análisis por subgrupos. Perfecto, Paloma. Todas estas características son correctas. Lo que resume estas características es un ensayo clínico. Entonces, vas a llevar a cabo un ensayo clínico. Perfecto, Paloma. Gracias. Gracias. Ahora pasamos, por favor, con Montserrat. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos bien, Montse. Pues mi estudio es un ensayo cuasi experimental, longitudinal, prospectivo y comparativo. Ujú. Se trata de aplicar una estrategia de educación digital a 2 grupos de mujeres embarazadas con un diagnóstico de citología cervical anormal. A un grupo que sería el de intervención, se les proporcionaría una plataforma educativa digital y se medirían los niveles de ansiedad y de calidad de vida previo y un mes posterior a la realización a la vista de la educación digital que se les va a proporcionar. Y el grupo de control, pues se les mediría igual calidad de vida y nivel de ansiedad, al diagnóstico y al mes posterior del diagnóstico. Ok. ¿Y por qué lo definiste como un estudio cuasi experimental y no un ensayo clínico? No más. Porque no habría aleatorización para elegir a las embarazadas. Se les propondría la educación digital a todas y pues quienes acepten formarían parte del grupo experimental y las que no, pues el grupo control. Bueno, Ok. obviamente aceptan. Entonces, es un ensayo clínico, entonces, no aleatorio, no No ale- aleatorizado. Ajá. Pero cumple con todas las otras características para un ensayo clínico. Perfecto, Sí. Monse. Gracias. Ahora vamos, por favor, con Natalie. Buen día. Mi Buenos estudio días. es sobre asociación de variantes genéticas
en paciente con transposición de grandes arterias. Yo creo que sí es comparativo porque estoy buscando una asociación entre una vía genética y el desarrollo de transposición. Perfecto, Natalie. Se van a identificar diferentes variantes que se van a asociar o no al desenlace. Perfecto. Estoy de acuerdo contigo que es un estudio comparativo. Gracias. Después dice Tato Zárate, si en un estudio se pretende que sea experimental, prospectivo y descriptivo, pero para evaluar la prevalencia de alguna entidad podría ser ensayo clínico, ¿qué opina? Estudio experimental, prospectivo y descriptivo. Los estudios experimentales, Tato, lo que buscan es asignar una maniobra. Se puede tener o no tener una maniobra comparadora. Si no se tuviera una maniobra comparadora, hay una alumna que quiere evaluar el efecto del selenio en pacientes con tiroiditis y quiere evaluar los anticuerpos antes y después del selenio. No tiene maniobra de comparación. Sería un ensayo clínico y aún cuando se tenga solo esta maniobra, lo que se pretende evaluar es el antes y después. Entonces, un ensayo clínico necesariamente tendría que ser comparativo. Entonces, ahí sería siempre un estudio, un ensayo clínico como comparativo. Eso para tomar en cuenta. Ahora, en la medida de desenlace que se evalúa en los ensayos clínicos y en los estudios de cohorte, se evalúa la incidencia del desenlace. ¿Qué mide la incidencia? Que es justo la siguiente diapositiva. Es el número de casos nuevos en un determinado momento. Entonces, el ensayo clínico y la cohorte son los que me pueden ayudar a evaluar incidencia. Pero si yo quiero medir cualquier otra condición que no sea específico el desenlace, porque el desenlace al inicio del estudio no estaba presente, ahí podría evaluar la prevalencia de alguna otra condición, pero ya presente al momento de ingresar al estudio. Pero acuérdense, entonces, ensayo clínico, aunque no se tenga otra maniobra de comparación, siempre va a ser comparativo porque evalúa entonces el cambio tras la administración de ese fármaco, antes y después. Eso sería la comparación. Se puede evaluar la incidencia solo para el desenlace y se podría evaluar la prevalencia para las condiciones presentes al inicio del estudio. Entonces, es ahí cómo se llevaría a cabo. No sé si entendí bien el comentario, Tato. Ahora, dice Mariana, se contradice porque si es un estudio experimental, hay una maniobra y sería comparativo. Ese es el ejemplo que se me ocurre ahorita, el del selenio. Entonces, no hay otro tratamiento. A todos se les va a ofrecer selenio, pero es comparativo porque se evalúa el nivel de anticuerpos antes y posterior a la administración de selenio. Entonces, cuando no se identifica una maniobra comparativa, lo que se evalúa es el cambio en el estado basal antes y después. Y es experimental porque se da específicamente como parte de un proyecto de investigación. Natalie. Sí. Adelante. Es que había levantado la mano para la pasada, pero bueno, también tengo una pregunta en esta parte. Si tenemos la prevalencia, entonces son de los casos existentes y si te quisiera relacionar con alguna, con una parte estadística, la incidencia lleva una prueba diferente a la prevalencia. Sí, las medidas de asociación, cuando tú quieres hacer una comparación y quieres evaluar qué tanto un factor de riesgo se asocia a un desenlace, es diferente la medida de asociación cuando tienes incidencia a cuando tienes prevalencia. Ocupas riesgos relativos y es incidencia. Y si tienes prevalencia en un estudio transversal,
ahí lo que ocupas son ORs o razones de momios. Entonces sí tiene que ver también al final con el análisis que vayas a hacer de la información. Entonces, la incidencia solo la vamos a poder evaluar en dos tipos de diseño, en el estudio de cohorte y en el ensayo clínico, porque los sujetos al inicio no tienen la condición y se van identificando como casos nuevos. La prevalencia, el número de casos entre el total de la población en un momento determinado. Eso es la prevalencia y lo voy a poder estudiar y trabajar en estudios transversales. Pero aquí, ¿dónde quedan los estudios de cohorte? Porque aquí no aparecen. ¿Por qué en ellos no puedo evaluar ni la prevalencia ni la incidencia? ¿Qué sucede con este tipo específico? Mar, adelante, por favor. Hola, buen día. Sí, es porque ya la población ya tiene las características, ¿no? O sea, específicas. O sea, no es como que se vaya a presentar algo nuevo, sino que ya tienen las condiciones. Bueno, es que justo esa es mi confusión, porque, por ejemplo, yo en el protocolo que estoy pensando son pacientes operadas de mastectomía, a las cuales les voy a Ajá. someter una maniobra, que por ejemplo es pacientes operadas de mastectomía con o sin reconstrucción, a las cuales les voy a Ajá. someter una maniobra, que por ejemplo la maniobra son unas técnicas específicas de patrones respiratorios y para evaluar al final el efecto, el desenlace sería evaluar tanto su capacidad respiratoria como efecto a nivel de dolor, ansiedad y calidad de vida, ¿no? Ok. Entonces, mi duda justo se generó ahorita que acabas de mencionar eso, porque desde mi punto de vista sería, pues sí sería, es que no sé específicamente si es un estudio de corte, porque ya la población tiene características específicas, ¿no? O sea, deben de ser pacientes que tengan mastectomía forzosamente, ¿no? Y pueden ser con o sin reconstrucción. Pero mi duda viene aquí porque si es comparativo, sí lo voy a hacer longitudinal, sí voy a aplicar una maniobra, ¿no? Que no es una maniobra invasiva propiamente, ¿no? Pero sí se va a aplicar. Entonces, justo esa es mi duda. O sea, yo no voy a ver entre incidencia y prevalencia, o sea, ya me confundí con eso. eh, pero, y justo estoy pensando, o sea, ¿es un ensayo clínico propiamente Ajá, o, exacto. ajá, o sea, Bien, acabas de tocar un punto muy importante, Mar. Es un ensayo clínico, tu estudio es un ensayo clínico, es experimental, es longitudinal, es comparativo. El término de definición del desenlace como incidencia o prevalencia implica que sea dicotómico. ¿Tú por qué no lo identificas? Porque tienes dolor o tienes calidad de vida y estas variables, al ser cuantitativas o al ser ordinales, se van a presentar de forma diferente. Ahora, tú lo que quieres ver no es la aparición de una condición, tú quieres evaluar el cambio o la mejoría en la capacidad respiratoria. Entonces, para tu proyecto, esta parte no aplicaría. Lo que aplicaría es como esta diferencia en las maniobras y al final lo que quieres ver es la asociación. ¿Cuál de las dos tiene mejor capacidad respiratoria? Pero como tal, para ti no, porque no vas a identificar alguna condición en específico. ok, Ujú. ok. ¿Sale, Mar? Entonces sí, ahí no se puede medir ni prevalencia ni incidencia, obviamente, ¿no? No, no, porque tú lo que pretendes evaluar son variables o cuantitativas o bien ordinales o la mejoría y no necesariamente están relacionados a prevalencia o incidencia. Ok, muchísimas gracias. De nada, Bar. Ahora, ¿qué pasa en los estudios de casos y controles? Los estudios de casos y controles, el investigador de forma predeterminada decide, en este ejemplo, que va a incluir a 300 participantes, de los cuales pueden ser 150 y 150. Si nosotros quisiéramos calcular la prevalencia, pues daría 50%, porque el 50% de la población tiene o no tiene el desenlace. Entonces, en los estudios de casos y controles, no nos interesa medir prevalencia o incidencia porque el investigador decide
cuántos casos y cuántos controles va a tener. Puede cambiar la relación. Lo único que yo voy a poder evaluar en casos y controles es esta relación entre caso y control. Puede ser de 1 a 1, puede ser 2 controles por un caso, o puede ir hasta 4 controles por un caso. ¿De qué depende? De qué tan frecuente sea la enfermedad. Si tuviéramos a lo mejor esclerosis múltiple contra un control, pues no hay tantos casos de esclerosis. Entonces, ahí podría ser un caso de esclerosis por 4 controles. Entonces, eso es lo único que yo voy a poder determinar en los casos y controles. Entonces, ya tengo a la población con y sin el desenlace, reconstruyo la historia en el pasado y evalúo en los sujetos que se infartaron, qué porcentaje de ellos tenían tabaquismo positivo, 30%, en comparación con los que no tienen infarto, donde solo la exposición a tabaquismo es 10%. ¿Les queda claro por qué los estudios de casos y controles entonces no puedo evaluar prevalencia ni incidencia? Esto está dado de forma artificial por el propio investigador. Entonces, aquí solo puedo evaluar la proporción entre casos y controles. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿No? Ahora, el último de los enfoques es la encuesta transversal. En la encuesta transversal, todo se mide en un momento. En este momento, yo quiero evaluar si el tiempo de uso de pantalla tiene algún efecto o no en las alteraciones en el sueño, pero todo lo evalúo en este momento. Yo no sé qué fue primero. Si primero tuve tiempo de exposición a pantalla y después se alteró el sueño, o la alteración en el sueño hizo que yo cambiara mi comportamiento. Todo se mide en el mismo momento y yo no puedo romper con esta ambigüedad temporal. Son los estudios que más se realizan por factibilidad, por tiempo, por recursos, pero no necesariamente me permiten evaluar la temporalidad de los estudios longitudinales. Entonces, la decisión de cuál es el mejor tipo de estudio depende de la pregunta que quieran resolver, de los recursos, del periodo de latencia, de la enfermedad, de qué tan frecuente es o no el desenlace que ustedes quieran evaluar, y de acuerdo a eso es que se elige cuál es el mejor diseño para responder su pregunta de investigación. Si bien todos quisiéramos hacer un ensayo clínico, no siempre vamos a poder llevarlo a cabo. Vean este ejemplo. El uso de paracaídas para prevenir la muerte y traumatismo cráneoencefálico. ¿Quién querría participar en este ensayo clínico aleatorizado? Donde unos participantes tendrán placebo y otros participantes sí tendrían el paracaídas. ¿Quién querría participar? Nadie, dice Manuel, nadie. Sí, entonces no siempre va a ser posible hacer un ensayo clínico, aun cuando es el mejor diseño, que permitiría con la aleatorización, el enmascaramiento de la maniobra, tener el diseño con la menor cantidad de sesgos. No, por consideraciones éticas no siempre va a ser posible, entonces tienen que elegir aquel diseño que responda de mejor manera, cuidando los aspectos éticos, la temporalidad, la factibilidad y los recursos. De nada serviría hacer un ensayo clínico mal realizado y todo chueco en comparación con hacer una cohorte bien llevada a cabo, donde tomen en cuenta no solo el efecto de la maniobra, sino todas las condiciones basales. Siempre estudios que tendrían desde este enfoque menor calidad, menor validez científica, podrían ser de mayor calidad que un estudio mal realizado, aunque sea un ensayo clínico. ¿Hasta ahí algún comentario, duda, aportación? ¿No? Pablo, adelante. Mil disculpas, la última duda. Si es que yo hago estas determinaciones de marcadores cardíacos, yo lo que estaría, si es que es un estudio de corte,
yo podría calcular la incidencia de las complicaciones o de la mortalidad de los pacientes producto del trauma. Perfecto. Exacto. Y tu medida de asociación sería riesgo relativo, que toma en cuenta la incidencia del desenlace en los que tenían troponinas positivas o no. Ya. Exacto, Pablo. Y la última duda es si es que yo pudiera hacerlo prolectivo, es decir, tomar las muestras en cada uno de los pacientes o la otra de un registro luego de que sucedió el incidente y tomar aquellos pacientes que fallecieron. Eso lo sesgaría todo. Los pacientes que fallecieron tendrían algún espectro de severidad de la enfermedad. Si tú lo quieres tomar de expedientes, tienes que pensar en reconstruir la historia y empezar el registro en aquellos que al inicio al ingreso al hospital cumplieran con tus criterios de inclusión. Y a partir de ahí, irlo reconstruyendo. Nunca podrías empezar del desenlace, porque eso ya te lo dejaría todo chueco, y más que parecer un estudio de cohorte, parecería un estudio de casos y controles. Entonces, yo te sugiero que mejor sea una cohorte. Lo que tendrías que definir es si es una cohorte prospectiva, prolectiva o una cohorte retrolectiva. ¿De qué dependerá? Que las mediciones en la troponina se hayan hecho en los tiempos que tú quieres evaluar. Si no es posible, bueno, entonces con el expediente tendrías que pensar en hacerlo prolectivo. Listo, gracias. Gracias a ustedes por su participación. Se nos acabó el tiempo, nos seguiremos viendo más adelante con los diseños de los estudios. No sé si hasta aquí tienen alguna otra pregunta o comentario. ¿No? En el transcurso de la mañana les compartimos la grabación del video para que tengan oportunidad de revisarlo. Cualquier cosa, por favor, nos pueden escribir, pueden hacer sus comentarios directo en el video o escribir a cada uno de los profesores que dio la clase. Cuídense mucho, gracias por su participación y los veo la siguiente semana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Bye. Bonito día, gracias, bye. Igualmente, bye. Gracias, Gracias.